La gran pregunta es, ¿hay censura en España, en los medios? Y eso me lo preguntáis también vosotros, ¿no? Evidentemente que hay censura en España. Y no estamos hablando de la censura del gobierno chino, o en Corea del Norte, o en Birmania, países donde cubrí información y donde sé que hay decenas de periodistas encarcelados. No, no estamos hablando de ese tipo de censura. Y sin embargo, este es un país que en los últimos años ha vivido como comediantes eran procesados, cantantes, como libros eran prohibidos porque no gustaban a alguien. Es decir, hay una falta de cultura, sobre todo en aquellos que tienen poder, para aceptar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y eso, curiosamente, cada vez está ahogando más a aquellos que quieren hablar en libertad. El próximo domingo tenemos como invitado en las charlas que emitimos a las 8 y que yo creo que os gustan porque estáis siguiéndola. Tenemos a Anónimo García con nosotros. Anónimo García es un ejemplo de lo que estoy hablando de la censura en España. Cuando se produjo la violación de la manada en Pamplona, hace ya algunos años, los medios iniciaron una cobertura sensacionalista para explotar al máximo lo que había ocurrido. Y Anónimo García montó una web para ridiculizar a esos medios y lo llamó el Tour de la Manada, ¿no? Todo era sarcástico, todo era un paripé, no había nada real, no estaba montando un tour de la manada, lo que estaba haciendo era poner en evidencia la explotación que los medios hicieron. Pues bien, escuchad su historia el domingo, porque es increíble los 5 años de pesadilla, persecución, juicios a los que se ha enfrentado simplemente por ejercer su libertad de expresión. Javier, uno de vosotros, menciona el tema de los vetos, ¿no? Cuando hablamos de censura y me dice, oye David, ¿a ti no te tienen vetado? Le sorprendía que hubiera salido en esa entrevista mía en El País y le ha sorprendido a mucha gente. Y luego hablaremos un poco de eso, de cómo se produce esa entrevista y del ruido que ha hecho. Pero Javier dice, ¿no te tienen vetado? Digo, bueno, sí, en muchos sitios, no en otros. Y yo no soy el único. Hay muchos periodistas que son vetados por haberse atrevido a contar la verdad en este país. Mientras vemos a gente que se grita, que no tiene ninguna opinión formada sobre las cosas, que se inventa incluso o que ha sido condenada en los tribunales por mentir y falsificar, y los veis en todas las tertulias. Y sin embargo, otros periodistas mucho más serios no están. ¿Por qué no están? Porque no interesan, porque se atreven, porque no son sesgados, porque no van hacia un lado. Y por supuesto que hay censura, y yo, bueno, pues la he sufrido y los vetos los sigo sufriendo. Es decir, cada vez que publico un nuevo libro, hay una parte importante de los medios en España que siguen castigándome por haber publicado el director y no me llevan. Bueno, están en su derecho, tampoco me voy a quejar ni me voy a poner de víctima. Víctimas son los periodistas que mueren denunciando el narcotráfico en México, no un periodista que publica un libro y está aquí contando lo que le da la gana a través de este canal. Pero lo cierto es que esos vetos siguen. La última vez que publiqué un libro, Días Salvajes, recuerdo que la persona encargada de prensa en la editorial me llamó un día y me dijo, David, no te han perdonado. Y es verdad, ¿no? Sigo siendo una voz incómoda en muchos sitios. Sin embargo, en otros, pues no tengo tantos problemas, ¿no? Pero en España, constantemente, periodistas que dicen algo inconveniente, una verdad incómoda, son apartados. Por eso todo el mundo tiene tanto miedo. Es una de esas 3 maneras de comprar o alquilar un periodista, ¿no? El miedo, el castigo.
el saber que si realmente dices lo que piensas, te van a quitar un sustento, ¿no? Y en un mundo periodístico tan precario como el que tenemos, pues eso pasa a menudo, ¿no? Entonces, los vetos están ahí, son ridículos, no tienen ningún sentido, son propios de un sistema autoritario. Y yo defiendo constantemente a los compañeros que, esté o no de acuerdo con ellos, sufren esos vetos. Porque me parecen una vergüenza y porque yo los he sufrido y los sigo sufriendo. Luego está el tema de los despidos. Cuando yo hablo de despidos, sé de lo que hablo. A mí me han despedido de muchos sitios. El Mundo, por supuesto, pero también de Onda Cero, de Antena 3, del periódico alemán recientemente por acusar a Netanyahu de ser un criminal de guerra. Bueno, uno está acostumbrado. Es más, yo no sé qué os parece, pero yo creo que, o al menos yo sospecho de aquellos periodistas a los que no han despedido nunca de ningún sitio. Recelo un poco, ¿no? Porque pienso a veces, habrá casos que no, pero en muchos me da la sensación de que si tú has ejercido tu profesión como periodista, que es una profesión que cabrea al poder, y has podido mantener tu trabajo sin ningún problema durante décadas, no sé, quizá es que no has hecho tu trabajo con toda la energía que requiere. ¿Quiere decir esto que no hay periodistas honrados en España? Por supuesto, esto es importante, sí que los hay. El problema es que es el sistema el que está corrompido. Un sistema de subvenciones, como hemos hablado antes, de partidos políticos y empresas, de favores, de castigos para aquellos que se salen de la línea, que hace muy difícil incluso para aquellos que quieren ser honestos y contar la verdad, lo hace muy difícil. Porque, y esto es uno de los dramas del periodismo en este momento, y os hago esta pregunta a vosotros, ¿qué pensáis que sería más rentable hoy si yo quisiera mañana montar un medio de comunicación? Montar un medio de comunicación serio, riguroso, con periodistas que trabajan con varias fuentes, que contrastan la información, que son independientes, no tienen sesgo. ¿Sería eso más rentable? ¿O un medio que montara, que manipulara, que creara bulos, que aceptara las presiones de un partido político o los favores de las empresas? Evidentemente es mucho más rentable el medio manipulador que el serio. Y hasta que no cambiemos esa dinámica, hasta que no le demos la vuelta a la tortilla para que vuelva a ser rentable contar la verdad, nada va a cambiar. Y ahora mismo es mucho más rentable mentir que contar la verdad. Y hay que encontrar la manera de revertir esa situación.